Vamos a comenzar entonces con esta actividad de la semana 5 referida a rutas metabólicas. Las competencias a desarrollar por los y las estudiantes es que sepan describir los cambios bioquímicos que se producen en el organismo que realiza actividad física. Los objetivos son describir las rutas metabólicas, sus características, las enzimas que están involucradas y su regulación. Además, reconocer los sustratos que están involucrados en la obtención de energía para el músculo esquelético. Las tareas previas para resolver estas actividades. Ustedes deben visualizar las microclases que se encuentran en el aula virtual. Ellas son monosacáridos, polisacáridos, lípidos y mitocondrias. Todos estos videos están, como decía, disponibles en el aula virtual. Además deben leer en Devlin los capítulos 13 sobre bioenergética y metabolismo oxidativo, el capítulo 14 sobre metabolismo glucídico 1 y el capítulo 16 sobre metabolismo lipídico y el capítulo de Carb sobre respiración aeróbica y la mitocondria. Esto va a constituir entonces la bibliografía de esta semana. Vamos a hablar entonces sobre metabolismo. Las células vivas están compuestas por un sistema complejo de reacciones químicas que producen energía y otras que utilizan esas energías para sus reacciones. Este sistema se denomina metabolismo, que consiste en dos procesos que son opuestos, el anabolismo y el catabolismo, que producen cambios químicos para convertir a los alimentos en forma de energía utilizable y además también en moléculas biológicas complejas. El catabolismo implica la degradación de los alimentos ingeridos o almacenados, como por ejemplo glúcidos, lípidos o proteínas, en forma de energía para ser utilizada o para almacenarla. Estas reacciones convierten moléculas más complejas en moléculas más pequeñas, hasta dióxido de carbono y agua, y en los mamíferos frecuentemente en estos procesos se consume oxígeno. Las reacciones catabólicas son generalmente exergónicas, liberan energía para la formación de ATP. En cambio, en las rutas anabólicas se producen moléculas grandes y complejas a partir de precursores pequeños y requieren un gasto de energía como el consumo de ATP o equivalentes de reducción como la nicotinamida, adenina, fosfato reducido, ¿sí? Nosotros vamos a hablar entonces del metabolismo de los hidratos de carbono. La glucólisis podemos decir que constituye la primera parte del catabolismo de la glucosa. Este proceso puede cumplirse tanto en anaerobiosis como aerobiosis. No obstante, en el hígado, tanto la galactosa como la fructosa pueden ser transformados en metabolitos idénticos a los derivados de la glucosa. Es decir, los tres monosacáridos tienen un destino metabólico común. Vamos a hablar de dos como particularidades, ¿sí? Habíamos dicho que la glucólisis es importante porque representa para muchos tejidos una vía de emergencia productora de energía que rinde 2 moles de ATP a partir de 1 mol de glucosa en ausencia de oxígeno. Fíjense si será importante que aún en momentos de anaerobiosis podamos disponer de la producción de energía. El cerebro humano adulto utiliza aproximadamente 120 gramos de glucosa por día para satisfacer sus necesidades de ATP. Y los tejidos que dependen mayoritariamente de la glucólisis para la producción de ATP consumen alrededor de 40 gramos de glucosa por día en un adulto normal. Y otro dato interesante es que este mecanismo de la glucólisis, proveedor de energía, es evolutivamente el más antiguo, utilizado por los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra cuando la atmósfera estaba desprovista de oxígeno. Además, funciona en todos los organismos vivientes, aún filogenéticamente muy distantes, muy diferentes entre sí, siguiendo exactamente las mismas etapas. Lo que puede variar es el destino final del piruvato formado. Por ejemplo, pueden formar lactato, estamos en presencia de una fermentación láctica. Si los productos finales son etanol más dióxido de carbono, una fermentación alcohólica, y en otros puede llegar a producir ácido acético.
Bien, ahora, la mayor parte de la glucosa pasa a través de las células del tracto intestinal hasta la sangre de la vena porta en el hígado y de ahí a la circulación general para ser utilizada por otros tejidos. El primer tejido importante que tiene la oportunidad de eliminar glucosa de la sangre de la vena porta es el hígado, es decir, saca el exceso de glucosa que pueda existir en la sangre. Cuando la glucosa sanguínea es elevada, el hígado elimina glucosa para los procesos consumidores de glucosa de la glucogenogénesis y la glucólisis. Cuando la glucosa sanguínea es baja, el hígado proporciona glucosa a la sangre mediante los procesos de producción de glucosa, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El hígado es también el primer órgano expuesto a la sangre que fluye del páncreas y por lo tanto está expuesto a las concentraciones más elevadas de las hormonas liberadas por el tejido endocrino, que es el glucagón y la insulina. Estas dos son hormonas reguladoras de los niveles de glucosa sanguínea. Fíjense que para que una vez que tenemos disponible la glucosa en circulación en la sangre, esa glucosa tiene que ingresar a los tejidos. En este caso vamos a hablar del tejido muscular esquelético cardíaco y el tejido adiposo, porque son los que tienen este tipo de receptores, transportadores. En este caso de este tipo de tejido es importante el GLUT4, ¿sí? Tenemos GLUT desde el 1 al 11, en este caso para este tipo de tejidos es importante el GLUT4. Sin embargo, tiene una particularidad que este transportador no está disponible en la membrana plasmática todo el tiempo, sino que está en vesículas en el interior de la célula muscular. Por tanto, ¿cómo hace para que se exprese en la membrana plasmática y pueda introducir a las glucosas que están en los vasos? En este caso puede ser por dos mecanismos. Uno es el de la insulina, como recién dijimos, son hormonas reguladoras de los niveles de glucemia. La insulina, una vez que es liberada, interactúa con los receptores que sí están en la membrana de estos tejidos y va a inducir una serie de señalizaciones en cascada que lo que va a hacer es fosforilar a las proteínas de las vesículas para que esas vesículas puedan acercarse a la membrana plasmática y exponer estos transportadores para que la glucosa pueda ingresar a la célula. Pero este no es el único mecanismo. Tenemos otro mecanismo que es a través del ejercicio físico, a través de la contracción muscular, ya por mediación del calcio. Hay también una señalización en cascada que hace que estos receptores, estas vesículas se aproximen a la membrana plasmática y puedan exponer estos transportadores GLUT4 de glucosa en su superficie. Bien, entonces los mecanismos que tenemos para el glucógeno, para la glucosa, es que vamos a poner el puntero, la glucosa puede seguir dos caminos, ¿sí? Una vez que ingresa a la célula puede sufrir el proceso de catabolismo, la glucólisis, en el cual va a finalizar en la producción de lactato, en el caso de anaerobiosis, y va a producir ATP. Una molécula de glucosa produce dos moléculas de ATP. El proceso inverso puede ser que el lactato vuelva a convertirse en piruvato, el piruvato a través de una serie de reacciones a través de la gluconeogénesis, que en este caso sí consume ATP, pueda formar glucosa. Y a la vez, otro destino posible de la glucosa es que a través del proceso de glucogenogénesis forme glucógeno, ¿sí? En este caso, el glucógeno se almacena en un tercio del hígado y casi todo el resto en músculos y en otros tejidos en muy poca cantidad. Luego este glucógeno puede sufrir un proceso de glucogenólisis donde se liberan las moléculas de glucosa y la glucosa nuevamente pueda sufrir un proceso de glucólisis. Ahora vamos a entrar en el proceso propiamente dicho de la glucólisis, que consiste en 10 pasos, ¿sí? En este caso, el glucógeno, cuando él libera la glucosa, esta glucosa se fosforila, ¿sí? El primer paso entonces es la fosforilación de la glucosa para formar glucosa 6-fosfato.
¿sí? Es producida, esta fosforilación es producida por la hexoquinasa y es una reacción irreversible. En cambio, cuando se parte del glucógeno, la degradación hasta glucosa 6-fosfato se cumple en dos etapas, catalizadas sucesivamente por la fosforilasa y la fosfoglucomutasa. El segundo paso, y acá por supuesto hay un consumo de ATP. En el segundo paso, ustedes fíjense luego en la bibliografía donde estén todas las moléculas, en el segundo paso se forma la fructosa 6-fosfato. Por un proceso de isomerización, la glucosa 6-fosfato es convertida en fructosa 6-fosfato a través de la fosfoglucoisomerasa. Luego, en el paso 3, hay una fosforilación de la fructosa 6-fosfato por la fosfofructoquinasa, ¿sí? Y se forma la fructosa 1,6-difosfato. Luego tenemos en el paso 4 la formación de dos triosas fosfatos, ¿sí? La fructosa 1,6-bifosfato es escindida en dos triosas fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta reacción es catalizada por una liasa que es la aldolasa A. En el paso 5 hay una interconversión de triosas fosfato. Esto es posible gracias a la conversión reversible de las triosas por acción de la triosa fosfato isomerasa. En el paso 6 hay una oxidación, ¿sí?, y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. En este caso es una etapa muy importante porque se produce la deshidrogenación y la utilización del NAD reducido pasa a convertirse en NAD, el NAD oxidado pasa a convertirse en NAD reducido más dos hidrógenos. Fíjense que siempre estamos hablando de dos moléculas de oxígeno, por lo tanto siempre va a ser, por eso está el par, ¿sí? En este caso la reacción es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es una óxido-reductasa que utiliza NAD reducido como coenzima, y el ingreso de dos fósforos inorgánicos. Formación de dos, en este caso vamos a ir al paso 7, que es la fosforilación a nivel de sustrato. Esto es muy importante, fíjense que hay un consumo, hay una liberación de ATP, de fosfato, y la formación de dos ATP, una por cada molécula. Y el fosfato de alta energía en este caso es transferido del 1,3-difosfoglicerato al ADP, ¿sí?, para formar ATP. Por acción de la fosfoglicerato-quinasa se produce 3-fosfoglicerato y el ATP. En el paso 8 vamos a tener la formación de 2-fosfoglicerato. En este caso es el 3-fosfoglicerato es convertido en 2-fosfoglicerato por transferencia intramolecular del fosforilo. Y esta reacción es catalizada por la fosfoglicerato mutasa en presencia de magnesio. Luego tenemos en el paso 9 algo muy importante, que es la formación del fosfoenolpiruvato. Se produce una deshidratación y una redistribución en el 2-fosfoglicerato para generar un compuesto rico en energía, el fosfoenolpiruvato. Esta reacción es catalizada por la enolasa, que también requiere magnesio o manganeso como cofactor. Y en el paso 10 es una segunda fosforilación a nivel de sustrato, donde el fosfoenolpiruvato tiene potencial de transferencia suficiente para ceder el fosfato al ADP y formar otro ATP. Esta reacción es catalizada por la piruvatoquinasa y también necesita iones magnesio o manganeso como cofactores, y el catión potasio tiene un factor activador sobre esta enzima. El enolpiruvato resultante se transforma espontáneamente en piruvato. Entonces se genera otra molécula de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. En este caso la reacción neta, fíjense que es glucosa más la utilización de 2 NAD reducido más 2 ADP más 2 fosfato inorgánico, me va a producir 2 piruvato, 2 ATP, 2 NAD reducido más 2 protones más 2 moléculas de agua. El piruvato puede seguir dos vías. Puede ser que siga un proceso en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno.
Vamos a analizar en ausencia de oxígeno qué es lo que pasa. El piruvato es catalizado por la lactato deshidrogenasa, que tiene una importancia funcional, es de importancia funcional. La conversión del piruvato en lactato es un mecanismo que asegura la reoxidación del NAD reducido y permite el funcionamiento sostenido de la glucólisis, o sea que se siga produciendo. Esto es importante porque la glucólisis está limitada por la disponibilidad del NAD reducido, ¿sí? Se detiene cuando todo el NAD existente en el citosol se reduce a NAD reducido, ¿sí? NADH. Esta reacción explica por qué el lactato es el producto final de la glucólisis en tejidos que funcionan en relativa anaerobiosis, por ejemplo, el músculo esquelético. Fíjense, esta sería la reacción química y a la derecha, ¿qué es lo que pasa con la glucosa? La glucosa sufre una fermentación láctica en ausencia de oxígeno, llega hasta la molécula de lactato y el lactato pasa a la sangre, luego llega al hígado y ahí sufre un proceso de gluconeogénesis para nuevamente convertirse en glucosa, nuevamente salir a la sangre y ser captada por los músculos, por el tejido muscular. O esta glucosa, como habíamos visto antes, también puede sufrir un proceso de glucogenogénesis y formar glucógeno. Ahora, ¿qué pasa en presencia de oxígeno? El ácido pirúvico, o sea, cuando hay adecuada provisión de oxígeno, el piruvato es es oxidado hasta dióxido de carbono y agua ya en las mitocondrias cuando pasemos hasta el último proceso que es la fosforilación oxidativa. Entonces, en los organismos aerobios, que son capaces de extraer grandes cantidades de energía adicional del piruvato y el NAD reducido producidos durante la glucólisis, suficiente para sintetizar aproximadamente 30 moléculas de ATP. Luego cuando tengamos esa clase, vamos a hacer el balance energético de la glucólisis aeróbica, ¿sí? Todo esto sucede dentro de las mitocondrias. Entonces, en este caso, el piruvato se une a la coenzima A, hay liberación de dióxido de carbono, hay un consumo del NAD oxidado que pasa a NAD reducido y obtenemos 2 moléculas de acetil-CoA, que es la que va a ingresar luego al ciclo de Krebs. Bien, el balance entonces de la glucólisis, el balance energético de la glucólisis anaeróbica es la obtención a partir de una molécula de glucosa, 2 NAD reducidos, 2 ADP más 2 fosfato inorgánico, obtenemos 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, 2 moléculas de NAD reducido, más 2 protones más 2 moléculas de agua. Ahora vamos a hablar del la otra macromolécula que son los lípidos, que también sirven para el aporte de energía. Y vamos a decir que los ácidos grasos son moléculas importantes para la producción de energía y metabólica, y el almacenamiento en forma de triglicéridos es más eficiente y cuantitativamente más importante que el almacenamiento de los glúcidos en forma de glucógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando se metaboliza, por ejemplo, los triglicéridos hasta el glicerol? Este ácido graso necesita ser activado para que pueda sufrir la beta oxidación. Entonces, ahora vamos a hablar de la activación esquemática de un ácido graso y cómo se trasloca hacia la membrana, hacia el interior de la mitocondria, que es donde va a sufrir la beta oxidación. Vamos a mirar desde el lado izquierdo y vamos a situarnos primero en la imagen. Fíjense que a la izquierda tenemos la membrana mitocondrial externa, que es la más superior. Esto es una mitocondria hacia la parte inferior. Fíjense, membrana mitocondrial externa. Luego tenemos el espacio intermembrana. Acuérdense que hay una doble membrana en la mitocondria. La membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial. Bien, el ácido graso, a través de una enzima que es la acil-CoA sintetasa, se une a la coenzima A y se forma la acil-CoA. Esta acil-CoA todavía está en el citoplasma,
¿sí? Todavía no ingresa a la mitocondria, y para hacerlo necesita que actúe una enzima que es la carnitina palmitoiltransferasa 1, que lo que va a hacer es introducir al ácido graso, liberar a la coenzima A, y dentro, en el espacio intermembrana, hay un aminoácido que es otra molécula que se llama carnitina, y la va a unir con la carnitina, ¿sí? O sea, el ácido graso más la carnitina nos va a formar la acilcarnitina, ¿sí? Esta acilcarnitina está en el espacio intermembrana. ¿Cómo hace para pasar a la matriz? Hay otra enzima en la membrana interna de la mitocondria que se denomina carnitina palmitoiltransferasa 2, que lo que va a hacer es liberar a la carnitina al espacio intermembrana e introducir al ácido graso, que nuevamente se une a la coenzima A para seguir el proceso de beta oxidación. Bien, vamos a decir que el grado de utilización de los ácidos grasos para la producción de energía varía considerablemente de tejido a tejido, es decir, depende en buena medida del estado metabólico del cuerpo. Esto es si está bien nutrido, está en ayuna o si está realizando ejercicio o en reposo. Por ejemplo, el tejido nervioso oxida los ácidos grasos en grado mínimo, pero los músculos cardíaco y esquelético dependen enormemente de los ácidos grasos como fuente de energía principal. Durante el ayuno prolongado, por ejemplo, la mayoría de los tejidos pueden utilizar ácidos grasos o cuerpos cetónicos para sus requerimientos energéticos. Entonces, el balance energético de la activación de los ácidos grasos, tenemos ácido graso más un ATP más la coenzima A través de la acil-CoA sintetasa, tenemos el acil-CoA más una AMP y más 2 fosfatos inorgánicos más agua. Ese es el balance energético de activar a los ácidos grasos para que puedan pasar al interior de la membrana de la. Bien, acá vamos a hablar de otro sistema muy interesante en la provisión de energía para los músculos esqueléticos, que es el sistema de fosfocreatina. La fosfocreatina, fíjense que tenemos la creatina, a través de la creatinquinasa se fosforila y forma fosfocreatina, que luego a través de la creatinquinasa también libera estos fosfatos para producir ATP. Dijimos que la fosfocreatina, o llamada creatina fosfato, es un compuesto químico que tiene un enlace fosfato de alta energía, ¿sí? Entonces se puede descomponer en creatina, si vamos a hacer de derecha a izquierda, dar un fosfato que es el que va a formar parte del ATP. De hecho, el enlace fosfato de alta energía de la fosfocreatina tiene más energía que el del ATP, 10.300 calorías por mol, comparadas con las 7.300 para la unión de ATP. Por tanto, la fosfocreatina puede proporcionar fácilmente energía suficiente para reconstituir o formar de nuevo enlaces de alta energía en el ATP. Además, la mayoría de las células musculares presentan de 2 a 4 veces más fosfocreatina que ATP. Una característica especial de la transferencia de energía desde la fosfocreatina al ATP es que se produce en una pequeña fracción de segundo. Por tanto, toda la energía almacenada en la fosfocreatina muscular está casi disponible en forma instantánea para la contracción muscular, igual que la energía almacenada de ATP. ¿Sí? Podríamos decir que es lo primero que se gasta cuando se comienza una actividad física. Las cantidades combinadas de ATP celular y fosfocreatina celular se denominan sistemas fosfágenos de alta energía. Estos conjuntamente pueden proporcionar la potencia muscular máxima durante unos 8 a 10 segundos, casi lo suficiente para una carrera de 100 metros. Por tanto, la energía del sistema de los fosfágenos se utiliza para actividades físicas de intensidad máxima y de corta duración. La creatina está formada por 3 aminoácidos: metionina, glicina y arginina. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las fuentes o los procesos que proveen de energía para la formación del ATP para la contracción muscular? Primero tenemos la fosfocreatina,
porque dijimos que es una disposición casi inmediata que tenemos de energía, que se transforma en creatina más fosfato, que luego sirve para formar desde ADP a ATP. El glucógeno, que por supuesto va a pasar a glucosa, después la glucólisis, hasta el ácido láctico, que nos da 2 moléculas de ATP por mol de glucosa, también para formar, nos va a proporcionar 2 ATP. Y en un proceso de aerobiosis, por eso dice más oxígeno, macromoléculas o moléculas como, ya en este caso como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos que provienen del catabolismo de las proteínas, que lo vamos a ver en la próxima clase, nos va a proporcionar moléculas finales como dióxido de carbono más agua y mucho más ATP que la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Entonces, estas son las fuentes de energía para la provisión la fuente de energía para la producción de la contracción muscular. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ¿qué pasa con esta disposición digamos, de poner en uso esta energía y los tiempos en la realización del ejercicio físico? Si nosotros miramos este gráfico, vamos a ver que en el eje de las Y tenemos energía, o sea, kilojoules por minutos, y en el eje de las X tenemos el tiempo, ¿sí? Vamos desde segundos, minutos y más, siempre siguiendo el orden de los minutos, ¿no? Pueden ser horas ya también, lo mismo. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a mirar que si comenzamos desde el minuto 0 sin haber hecho nada de ejercicio y empezamos a hacer ejercicio, lo primero que se va a ocupar van a ser los fosfatos, que es lo que vimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En muy poco tiempo se agota. Entonces empieza a ser importante la glucólisis anaeróbica, pero a la vez también comienza ya a ser importante o más lentamente la glucólisis aeróbica, ¿sí? Porque la glucólisis anaeróbica vemos que tiene un pico, es la primera, pero tiene un pico y enseguida decae, ¿sí? Sin embargo, la que va a sostener el ejercicio es el proceso de oxidación, tanto de la glucosa, las grasas o los aminoácidos. Aquí podemos ver también otro gráfico, en el eje de las Y tenemos la energía, en el eje de las X también el tiempo, en segundos, minutos y horas, y si analizamos desde el minuto 0, también tenemos que empezamos a hacer ejercicio y lo primero que se consume es el ATP, la molécula de ATP. Empieza a ser importante, pero se consume muy rápidamente, ¿no? Empieza a ser importante el sistema de fosfágeno, que decía, bueno, la creatina fosfato, que va liberando los fosfatos para producir ATP, pero también en un poco tiempo se termina, se agota, y empieza a ser importante el metabolismo anaeróbico, que también tiene un máximo y decrece rápidamente hasta que el ejercicio o la contracción muscular lo va a sostener el metabolismo aeróbico. Bien, así es como tenemos que ir analizando las distintas propuestas, combinando la disponibilidad de la energía con los tiempos del ejercicio. Aquí ustedes tienen un cuadro como para ir repasando. Solamente les voy a decir que, bueno, aquí a la izquierda están los criterios cuando uno hace un cuadro comparativo. ¿Qué son los criterios? Los factores, en este caso, a considerar: la intensidad, la duración, el tipo de combustible que va a proveer, la energía, si es sostenida o si es en muy poco tiempo va a ser entonces muy limitada, la disponibilidad, etcétera, etcétera. Y tenemos los procesos. Si es un proceso anaeróbico, aláctico, o sea, no hay producción de ácido láctico, ¿cómo va a ser la intensidad? ¿Cómo va a ser la duración? ¿Qué tipo de combustible va a utilizar? Etcétera. Si es un proceso anaeróbico, pero con producción de ácido láctico, también lo mismo. ¿Qué tipo de intensidad? Los tiempos, qué tipo de combustible va a utilizar en este caso. En este caso anaeróbico láctico usamos la glucosa, o sea, si queremos podemos poner glucosa o glucógeno, está bien también. Y acá es aeróbico, donde, bueno, ya en este caso es más sostenida, por eso dice energía ilimitada. La disponibilidad lo único que tiene es que es más lenta, pero bueno,
Por eso primero aparecen estos sistemas de combustibles. Y así ustedes pueden ir analizando toda la tabla. Bien, en este caso las actividades que ustedes tienen que realizar es elaborar un esquema de flujo. Esto es muy importante que ustedes lo aprendan porque tienen que utilizar la simbología adecuada, que incluya de manera integral las rutas metabólicas de glúcidos y lípidos para la síntesis de ATP, que van a ser usadas en el ejercicio físico, y tienen que indicar en otra actividad, indicar las etapas y los tiempos del ejercicio físico en las que intervienen. Es decir, ustedes pueden hacer un cuadro comparativo, pueden hacer un esquema de llaves, como ustedes quieran, en las que van a tener que indicar las etapas, los tiempos del ejercicio físico y qué tipos de combustible va utilizando en esas etapas, ¿no? Simplemente a modo de repaso, ustedes lo tienen en los organizadores gráficos. Es muy importante que respeten estas simbologías. Uno es el óvalo cuando inicia, para indicar el inicio y el término de un proceso. Los rectángulos indican actividad de procedimiento. Esto ustedes lo pueden utilizar en las veces que necesiten, ¿no? O sea, el inicio sería uno, pero después los rectángulos pueden utilizar varios. El rombo siempre es una pregunta que nos va a indicar para un lado o para el otro, o distintas opciones, depende de qué tipo de pregunta sea. Generalmente son por sí o por no, pero depende de cómo siga. El círculo es un conector que conecta actividades dentro de un mismo procedimiento, y las flechas indican la dirección del proceso. Siempre es una flecha, no es una línea solamente, porque va indicando hacia dónde se dirige ese esquema. Bueno, lo que ustedes, para poder hacerlo rápidamente, ustedes después lo leen en el texto de organizadores gráficos. Lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que quieren esquematizar en este esquema de flujo, tengan una línea desde el inicio hasta el final, léanlo entre todos, o después cada uno toma ese esquema que hicieron a ver si se entiende, si se puede agregar algo. Son varios los integrantes del grupo, así que puede salir un muy buen trabajo. ¿Y el esquema de flujo para qué se usa? En este caso nosotros vamos a utilizar para, por ejemplo, esquematizar estos procesos de las rutas metabólicas y poder entenderlo, poder analizar un proceso y enfocar actividades sobre aprendizajes específicos. Es decir, si nosotros sabemos cómo se inicia, cómo sigue, cómo se regula, podemos saber también los productos finales, y es una forma muy interesante de poder estudiar. Bien, como siempre les recalco en la última diapo de todas las presentaciones. Esta presentación tiene como último plazo de entrega el 17 de marzo a las 20 horas. Fíjense que la entrega es obligatoria para la asistencia de ustedes. Chequen que sea el archivo correspondiente al eje que ustedes quieren enviar. Las cuestiones formales siguen vigentes. Presenten en PDF y por favor coloquen los nombres de todas las personas, los integrantes que estuvieron trabajando en esa producción, porque eso va a ser el presente para ustedes. Solamente un representante del grupo es el encargado de subir al aula la producción realizada. Y como dato interesante, les cuento que en la próxima clase vamos a tener el práctico de mitocondrias y vamos a hablar sobre la respiración celular.